Bueno, nuevamente estamos con Santiago charlando con él sobre Garabandal. Habíamos quedado en el último que ibas a hablar de alguien eh, que, que en Garabandal es un nombre importante, que es Rafael Jardón, en la difusión y sobre todo yo creo que en la profundidad de, de sus reflexiones. Iba a lo hondo, a la hondura del significado, de los significados de Garabandal. ¿Qué nos puedes decir, Santiago? Bueno, cuando yo hablo de Rafael Cardón es como hablar de un maestro, de una persona que tuvo mucho que ver con Garabandal, tuvo mucho que ver conmigo también cuando conocí todo lo de Garabandal. De hecho, cuando yo empecé a saber por la abuela de un compañero mío del colegio, que yo ya di el testimonio al respecto, paralelamente también empecé a conocerlo a él. Él era español, vivía en el norte de España, eh, y él hacía muchos años que ya conocía toda esta historia de Garabandal. Y era un hombre de una profundidad muy grande, un gran desconocido, pero así era él, o sea, él no, él entregado a la Virgen desde temprana edad y dedicado a las apariciones, especialmente de Garabandal. Vivió en el pueblo muchos años, era muy conocido de las videntes y también de los familiares, muy, pero muy conocido. De hecho, la primera vez que yo fui a Garabandal, estuve con él y él tenía un cuartito que Maximina, la tía de Conchita, siempre se lo dejaba para él. Era como el cuarto de él. Creo que ni le cobraba tampoco, simplemente era un lugar ahí donde él podía estar. Y bueno, nada, ¿qué quiere que le diga? O sea, no, necesitaría 20 programas para poder hablar de él. Pero bueno, discretamente decir que era un místico, él tenía también relaciones con algunas de las videntes de grande, él murió en el año 2011, pero hasta él hablaba con las videntes, ¿no? Entonces, también hubo algunas cosas que, que yo digo que son fruto de algunas charlas que, bueno, yo también he tenido con ella, pero que trato de no dar las fuentes para mantener la discreción. Creo que ya estoy diciendo demasiado con esto. Pero lo que quiero decir es que Rafael fue una persona que impulsó todo lo de Garabandal y con una profundidad y un sentido de todo lo de Garabandal que es impresionante. Cuando ya muchas voces habían dejado de hablar de Garabandal, él se puso al hombro y sobre todo con una página web eh, que, bueno, ahora la sigue el hermano, pero bueno, en este momento creo que está dado de baja, pero no del todo. Por eso no puedo decir el link de la página web, porque, pero si ustedes ponen, por ejemplo, índice, la palabra índice, virgendegarabandal.net, no .com, que es la otra, virgendegarabandal.com, .net, índice, ahí aparece un trabajo de él que es impresionante, más de 360 capítulos, de los cuales hay muchos testimonios inéditos donde, sobre las apariciones de Garabandal. Él fue un maestro espiritual también y es una persona que para mí ha sido un santo. Entonces, dicho esto, yo quiero leer algo muy, pero muy profundo, y acá se va a ver la profundidad de él, respecto a cómo él, la lectura que él hacía sobre estas apariciones de Garabandal. Es corto, no es largo, pero fíjese. Entonces, porque él rescata, por ejemplo, cosas ¿se acuerda que el don David había dicho, no se ha hablado de Garabandal ni siquiera el 30%
de todo lo que significó Garabandal. Y esto me lo repetía mucho Rafael, y fue tal cual. Y todavía salen cosas ojo, verdaderas, porque también salen cosas que son mentiras, que ahí está el problema. Digamos, volviendo a lo de Rafael Jardón, fíjese qué importante que es esto. El 2 de julio, porque yo lo que digo es que él rescató la aparición de la Santísima Trinidad el 2 de julio de 1961, cuando se aparece la Virgen y los dos ángeles, uno San Miguel y el Sí, otro se cree que es San San Gabriel. Gabriel. Y estaba la Santísima Virgen como Nuestra Señora del Carmen, el Ninín, así lo llamaban, el Ninín que Sí, tenía en brazos, el escapulario de la Virgen, y arriba estaba lo que ellos llamaron las niñas, sobre todo Conchita lo llamó el ojo de Dios. Y sí, eso del ojo de Dios, que lo tenemos en muchas iglesias, que algunos dicen que es un signo masónico, por favor, lo imita como es todo lo masón, pero el signo masónico del ojo es una imitación falsa de la Santísima Trinidad, claro, justamente, como es todo lo masón, ¿no? Pero eso estuvo presente. Y fíjese lo que voy a leer. El 2 de julio de 1961, la Santísima Trinidad fue representada en la visión de la primera aparición de la Santísima Virgen en Garabandal. Dijo Conchita sobre la aparición del 2 de julio. Al lado del ángel, a la derecha, a la altura de la Virgen, veíamos un ojo de una estatura grande. Parecía el ojo de Dios. Pero Conchita confirmó que era el ojo de Dios. Por supuesto que no sabemos si esto se lo dijo la Virgen, que es muy probable, o también porque se hablaba mucho también de la aparición y todo, sino también porque algún sacerdote le dijo, o ella reconoció ese ojo en alguna iglesia, en la misma iglesia de Garabandal está el ojo de Dios arriba, ¿no? sí, sí. Y entonces debe haber preguntado a la Virgen o a un sacerdote, le dijo, es el ojo de Dios. Bien, ahora va lo de Rafael Jardón. Esto es muy importante. Esta visión es de una importancia impresionante. La aparición en plano superior y diferente de la representación de la Santísima Trinidad enmarcada en un triángulo de luz y a su vez en un marco de cuadro rojizo con un ojo, ¿qué significa que Él que todo lo ve? Él que todo lo ve. Y es todopoderoso, es Dios uno y trino y se manifiesta como autor de lo que va a suceder. Es como un sello divino, garantía de la autenticidad de lo que va a suceder. Hago un excursus, como usted dice, y recordemos que Garabandal está implicado en el Apocalipsis. Parte de la profecía de Garabandal es parte importante del Apocalipsis. Cierro el excursus. Lo podemos hablar en otro momento. Sí, sí. Sigue Rafael y falta poquito. Dios, esto es importantísimo, para que se vea la importancia de estas apariciones. Dios, creador de todo lo que existe, Señor de la historia de la humanidad, va a restaurar todas las cosas a su máxima perfección y felicidad. También la naturaleza humana tan degradada por el pecado. Y termina así. La humanidad que ha sufrido y está sufriendo tanto por el pecado, el alejamiento y el rechazo de Dios, será juzgada y restaurada tal como está descrito en el Apocalipsis. Estas apariciones tienen este signo trascendente que Dios ha querido manifestar todo bajo la mirada del Altísimo. Llegará un día
en que todo será como lo pedimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad acá en la tierra como en el cielo. Esta es la síntesis de los últimos tiempos, la preparación para la venida del Señor y la parucía del Señor. Y que se viva aquí en la tierra como en el cielo. Por eso estamos en tiempos tan especiales, donde ahora no se va a medias, Padre. ¿Quién soy yo para decirlo? No lo dije yo. Esto lo dice la Virgen, lo ha repetido usted tantas veces. Estamos viviendo tiempos donde nos jugamos o el todo o nada. Si quiere agregar algo, padre. Sí, sí, preparusíacos, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, realmente sí es profundo. Además, he estado viendo claramente, por eso decís que es apocalíptico en el sentido de revelación de los últimos tiempos, ¿no? Estamos viviendo en el corazón de las profecías, decía Juan Pablo II. Estamos en una preparación de... La Virgen lo dice, lo ha dicho varias veces. Mira, yo voy a contar algo. Es cierto que no quiero mezclar, ¿no? Pero bueno, escribí un libro que se llama Hechos y Mensajes de Medjugorje, ¿no? Y resulta que le hice una pregunta a Miriana, que es la que va a decir anticipadamente los secretos, hay 10 secretos en torno, y que que uno piensa que hay una correspondencia con Garabandal. Pido perdón por esto, por meterme, yo creo que estamos hablando solo de Garabandal, pero bueno, va por mi cuenta, mi sola responsabilidad. No te yo creo Medjugorje, así que siga para adelante. No te involucro. Bueno, entonces yo le hice la ya pregunta. Yo le hice la pregunta a Miriana y la misma pregunta se lo hice a Vizca. Era el año 95, acababa de terminar la guerra, todavía no habían regresado muchos de la guerra. Era el final de la guerra. Había terminado, pero no. Entonces le hago Estábamos comentando, charlando muy amablemente con Miriana, me contaba que su padre había estado en Argentina, que quería mucho la Argentina, me pidió que saludara a los argentinos, todo eso. Y de golpe le hago esta pregunta. Digo, ¿a qué viene la Virgen? A preparar para los cielos nuevos y la tierra nueva, y cambió el rostro todo. Y me dijo, pero así, tajante, yo esto no lo respondo. Fue una respuesta. Le hago la misma pregunta a Vizca, la misma. Me dice, sí, viene para eso. Es que ahí está el quid de la cuestión. Por eso, padre, y usted está de acuerdo conmigo porque lo hemos hablado muchas veces, por eso todo lo que tiene que ver con el Apocalipsis mismo, pero todo lo que tiene que ver con esto de las apariciones, en definitiva, es para la restauración. Es algo absolutamente, es una esperanza. Un libro que yo escribí que se llama Garabandal, una esperanza para la iglesia y para el mundo. Pero Sí. Estamos escuchando youtubers y tantas cosas que realmente tiran el alma para abajo, tiran Sí. lo de Garabandal, ellos creen que lo tiran, ensalzan, pero tiran todo para abajo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso yo quise hacer este programa, porque le están haciendo mucho daño, mucho daño. Entonces hay que hablar las cosas como son y en la medida que lo sepamos. Esto va por nosotros, pero bueno, interpretaciones. Ahora, espera que se me ha ido de la mente. Estamos... bueno, de todos modos, es esa preparación, es tiempo de preparación. Y esa preparación supone un trabajo interior, supone ahondar la conversión y no quedarse a ver qué va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar. Eso es, por ahí se mete el enemigo. Nosotros tenemos que prepararnos adecuadamente, con mucha oración, con mucha introspección, con mucho examen crítico de conciencia, dónde hemos estado mal, ser sinceros ante Dios y en las confesiones, hacer buenas confesiones, pedir por esas buenas confesiones. Por eso todo es
Es que esto es lo Y importante. aparte, padre, el tema de que van a venir sufrimientos, porque la Claro, humanidad necesita, la purificar, iglesia purificar, y la purificar. humanidad necesita Todos, purificación, todos. porque La para llegar iglesia. a un aviso perdón, lo estoy tapando, yo no sé, perdón, No, no, disculpe. o sea que empezando por la iglesia, la purificación de la iglesia es inevitable, es inevitable. Lo podrido tendrá que caer. Esto fue dicho que era parte del mensaje de Fátima, es decir, del secreto de Fátima, que tiene mucho que ver con lo que se dijo en Akita. Por eso ahí está lo mismo, donde dice que esa gran purificación, bueno, también se habla del fuego que viene del cielo, pero en la purificación lo que está podrido cae y no se levanta nunca más. Hay una verdadera iglesia que aún esa toda tiene que ser purificada. Y la otra, la falsa, desaparecer, porque no es la iglesia, es lo que Claro, y tiene que quitarse. Ahora, no sé si querés comentar algo más, pero yo te quería decir algo. Hay una aparición que es clave, que es fundamental y es la clave de todo, que es la de Fátima. Fátima es la profética por excelencia, la que abre todo. Cuando uno habla de Fátima Garabandal, es como la abuela. bueno, sí, es la madre en realidad, porque de ahí se deriva Garabandal, de ahí se deriva Medjugorje. Perdón, tiene Sí, razón usted, la abuela era la Salet, esto lo decía Rafael. La ah, abuela era la Salet, sí. la madre de Fátima, La la madre, nieta Garabandal la decía. madre Fátima. Y a propósito de esto, y como me lo han preguntado y vos lo habías mencionado, pero no se habló, el rosario aquel de Fátima, recordame en qué contexto fue dado y cuál es. Primero, ¿en qué contexto fue? Fue la carta del Padre Pío, ¿no? Exactamente. Ahí lo puse para que hablemos concretamente o algo. Habíamos hablado de una carta, llegó una carta en el año 1962 a las videntes de Garabandal, una carta muy fuerte donde les da un apoyo muy grande el Padre Pío, por supuesto, de parte de la Virgen, que le inspiró o le ordenó, vaya a saber, a escribirle a las niñas. Y en esa carta viene también un rosario de Fátima. Pero fíjese lo que dice en la carta el Padre Pío respecto al rosario de Fátima. Esto es muy importante. Dice, mis queridas niñas, a las 9 de la mañana la Santísima Virgen me encomendó que les dijera lo siguiente. Oh, benditas niñas de San Sebastián de Garabandal, yo les prometo que estaré con ustedes hasta el fin de los siglos y que ustedes estarán conmigo durante el fin del mundo y después unidos conmigo en la gloria del paraíso. Y fíjese lo que le dice ahora el Padre Pío. Estoy enviándoles una copia del Santo Rosario de Fátima, que la Virgen me pidió que les enviara. El rosario fue compuesto por la Santísima Virgen y debe ser propagado para la salvación de los pecadores y para la preservación de la humanidad de los terribles castigos con los que el buen Dios los amenaza. Y el final, como es cortito, ya que está, lo vuelvo a decir. Les doy un consejo. Recen y hagan que los demás recen, porque el mundo está a comienzos de la perdición. No creen ustedes ni en sus conversaciones con la dama de blanco, lo harán cuando ya sea demasiado tarde. Y dicho esto, al día siguiente ella se pone la carta en los bolsillos, Conchita, y cuando está con la aparición le pregunta a la Virgen y la Virgen le confirma que la carta era del Padre Pío. Porque no Y estaba nosotros, firmada, no estaba firmada. exactamente. Bueno, y ahí está en Virgen de Verdad, está la carta, está el sello, el sobre, está el rosario del Padre Pío y todo. Esto no se obedeció, porque yo entiendo por qué no se hizo. No se obedeció de darlo a conocer en su momento, porque esto es una parte importante de Garabandal. Son estos misterios, tesoros ocultos de Garabandal que van
a salir a la luz, porque todo esto va a salir a la luz, lo mismo que el tema de los objetos besados y todo, y las promesas, porque ese rosario debe ser propagado. Y no estamos diciendo ahí que como Juan Pablo II agregó el rosario de los luminosos para el jueves, que lo estamos queriendo poner a ese nivel. No, estamos hablando de una devoción privada, ¿no es cierto? Ahora, Que ella, la Virgen lo compuso. por favor, ahora sí, que nos lo dijimos, decir cuáles son los misterios. Bueno, ya mismo lo digo. Sí, Fíjense los misterios. En el primer misterio contemplamos, así está en la carta, sí, sí, tal cual. cómo la Virgen ha elegido a Fátima como su ciudad favorita para difundir sus mensajes. La madre, lo que usted dijo. Exacto. Qué importante ¿Cómo Fátima. eligió a Fátima? Sí. Dos, Repetilo, habría que escribir un libro de este rosario, padre. sí, sí, Escríbalo. repetilo el primer. En el ¿Cómo? primer misterio contemplamos cómo la Virgen ha elegido a Fátima como su ciudad favorita para difundir sus mensajes. Acuérdense que dijimos que Garabandal era el mismo mensaje de Fátima actualizado, pero el mismo mensaje de Fátima. Sí, sí. En el Segundo. segundo misterio contemplamos cómo la Virgen ha elegido a la Cova Dairía para sus visiones. Es una contemplación de Fátima, ¿no? Sí, En el ya. tercer misterio, No, no, quería digo, agregar, ya pasamos de Fátima, el gran lugar, a uno particular, que es donde ella aparece, Coba diría, donde está ahí la capeliña, y donde hay una presencia muy fuerte, así como hay una presencia en los pinos de Garabandal, que uno la nota, hay una presencia fortísima de la Virgen ahí en la capeliña, en Cobadiria. Sí, adelante. en el tercer misterio contemplamos cómo la Virgen ha elegido los tres pequeños pastores para sus celestiales conversaciones y les confía su gran secreto. ¿No va a decir nada, padre? No, sí, como, es decir, las elecciones de la Virgen, tan peculiares, como cuando uno empieza a mirar, ¿no? No puedo decir que haya un patrón, o sí lo hay. Chicos, gente sencilla, no simples en un sentido peyorativo, pero sí sencillos, abiertos, incluso abiertos a la gracia. Si uno se pone a pensar el personaje que era, por ejemplo, Jacinta. Jacinta era una niña caprichosa, era terrible, jugaba y si no se hacía lo que ella quería se enojaba. Y de esa niña caprichosa hizo una niña virtuosa, pero una santa, que hizo todo y dio todo para que se salvaran los pobres pecadores. Es decir, cómo trabaja ese elemento humano, esa simplicidad con sus defectos y cómo la Virgen los va haciendo sus propios instrumentos. Aquí hay una especie como ya que alguna vez lo comenté, ¿no? La procesión. Procesión es aquí, es uno envía a otro. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía o el Padre envía por el Hijo al Espíritu Santo. Y el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad envían a la Virgen, que es un poco aquello que comentabas del triángulo, ¿no? La Virgen nos ha enviado a la Santísima Trinidad. Y ella a su vez tiene sus propios instrumentos, para decirlo así, sus pastorcitos, Benoit Rancuel en Lo, Maximin y Melanie en La Salette, aquí estos tres niños en Fátima, como las cuatro niñas de Garabandal. Son sus instrumentos para, a través de personas de sencillas que uno dice, no pueden, estos niños no pueden inventar todo esto, es imposible, son instrumentos. Y a su vez nosotros también. Nosotros ahora, por ejemplo, tú y yo difundiendo esto, estamos siendo instrumentos. Queremos ser instrumentos buenos, ¿no? Buenos canales, pero sí, y otros serán instrumentos también. Eso, bueno, adelante.
Este era el tercero, cuarto. Mire, me voy a atrever a decir una cosa que lo decía Rafael Jardón y que yo adhiero 100%, y que lo he dicho públicamente en una conferencia que se hizo en el Ateneo de Garabandal, Ateneo de Santander, donde después de muchos años se volvió a reivindicar las apariciones de Garabandal en Santander, ¿no? Digo, en un espacio así, Sí, sí. digamos, de un auditorium, ¿no? Y Rafael decía que el gran problema de la iglesia es que la tenemos a la Virgen obediente a la iglesia en lugar de tener a la iglesia obediente a la Virgen. Fíjese qué profundo es Porque es esto. madre ¿Por de la qué? iglesia, madre de la iglesia. Padre, tengo que enchufar rápido, rápido la computadora porque se me va la... Sí, sí, Un adelante. segundo. Es más, Estamos ya está, en... vamos a seguir hablando, ¿eh? Sí, sí, para que vean que es real. Esto es muy importante porque ahí está la clave, incluso la clave con el tema del concilio, ¿no? De cosas que la Virgen había pedido la Virgen que se dé a conocer en 1960, un año antes del concilio, por algo lo dijo, que lo de la consagración plena a Rusia con todos los obispos del mundo y el dogma de corredentora, mediadora y abogada. Fíjese, con esos tres no necesitábamos concilio, padre. No necesitábamos concilio, porque se arreglaba todo, porque las promesas están ahí, en que se arreglaba todo. Seguimos, yo no digo que está mal en sí mismo, bueno, pero quiero decir que esto es una importancia inefable, cosa que después se va a entender. Cuando se apruebe Garabandal, cuando se promulgue el dogma y qué sé yo, vamos a mirar para atrás por las gracias que van a venir, vamos a decir, qué pena. ¿Cómo no, yo no voy a juzgar a ningún papa por esto, ¿eh? No estoy juzgándolo porque No, no aparte podemos. dijo con todos los obispos del mundo y tienen que juntar a todos los obispos del mundo. No digo, por lo menos online diría yo, pero todos una consagración. Entonces, es, Sí, es verdad ¿dónde eso. estaba? Obedecer a la Virgen, sí, sí. A veces se le... Además, porque cuando dice que, creo, sí, en Guadalupe, yo te ordeno, dile al obispo, ¿no? Y a veces soy yo, soy la madre de la iglesia, la madre de Dios. Tienen que obedecer. Bueno, estábamos en el tercero, el Y todo cuarto, esto va a venir, lo que pasa es que nos podríamos haber ahorrado tantas cosas. cientos de años de No, no, hay sufrimiento, mucho pero más, de guerras claro. también, de guerras. ¿Y el cuarto, cuál es el cuarto misterio? Bien, en el cuarto misterio contemplamos cómo el secreto es el más grande de todo lo que ella ha dicho. Qué importante, qué El más profundo, grande. padre. Te das cuenta, el secreto de Fátima. Todavía estamos dando vuelta, ¿no? Pero es eso, que tenía que haber sido dicho como en el año 1960. No era facultativo, era obligatorio hacerlo, no se hizo. Y el Y quinto, fíjese que no estamos hablando solo de la visión del tercer secreto, esa que se difundió el 2000. Estamos hablando de más que eso, porque faltan sí, las palabras sí, que es sí. clave, que fue lo que se ocultó. Yo no estoy diciendo con esto que Juan Pablo II lo ocultó, para nada, pero sí se ocultó. Y ahí, y ahí está la clave de aquellos que lo han leído, entre ellos cardenales, bueno, como Malachi Chiapi, Martin y Chiapi, Cardenal, el Chiapi, Cardenal Bea y otro, que Chiapi. dicen, hablan de la gran apostasía No, el y de cardenal otras Chiapi. cosas duras. Cardenal Chiapi dijo que la esencia era que la apostasía venía de Roma. Es decir, ahí y lo hemos visto. Bueno, lo Bueno, y estamos. lo dijo la Virgen en varias apariciones, desde el vértice. Sí, Bueno, o Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Esto es algo, en creo. la Salet. Y el quinto, ¿cuál es? Y el quinto es, en el quinto misterio contemplamos cómo las visiones de la Santísima Virgen
aún ocurren en todas partes del mundo. Y al final dice, la Virgen ha prometido gracias especiales a todos los que recitan este rosario, dicho por el Padre Pío. Ajá. Bueno, es para por lo menos hacerlo, probarlo, ¿no? Nosotros vamos a sacar ahí cuáles son los 5, para que hagamos esto. Como decís, no es una devoción privada, particular, pero que vale la pena, claro, si creemos en esto. Y creemos, Padre, sí, yo acá en la página virgendegarabandal.com, Padre Pi bueno, lo buscan ahí, armé una estampa del Padre Pío rezando el rosario, una imagen de él, sí, y en el reverso los misterios del Rosario de Fátima y un link que es ese donde si uno quiere saber más, muy bien. porque esto hay que difundirlo. Usted Sí, ya sí, lo ha hecho, pero bueno, habría que difundirlo más. Es un deber, es una orden que dio la Virgen y nos dio el Padre Pío. Es una falta que, que tenemos los de Garabandal para difundir esto, ¿no le sí, parece? sí, 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 sí. Bueno, aquí estamos llegando al tiempo. Quizás podremos adelantar algo de lo que podríamos decir la próxima, salvo que nos falte algo aquí también, ¿no? Eh, En, Quizás, sí, dime. que en orden a esto podríamos empezar en otro momento, el próximo capítulo, no sé cómo lo organiza usted, el tema de una visión profética que tuvo Conchita y que se dio a conocer hace muy poco. Y esto habla del fin de los tiempos, que es lo que veníamos hablando. Eso es muy Eh, importante, de porque eso, de también habla eso, del gran engaño y del tercer secreto en algún punto también. de eso justamente te iba a comentar. Así que estamos en la misma sintonía. Bueno, nos despedimos hasta el próximo encuentro. Así que vamos a hablar de aquella visión que tuvo, que es muy, pero muy importante. Bueno, alabamos a nuestro Señor y le damos gracias también a nuestra Madre que está siempre presente en nuestras vidas. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. Sin pecado concebido. A Santiago y a todos. Adiós, Padre, gracias.